Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿De todo bien? Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver un ejemplo o varios, en la cual vamos a determinar el valor de cada razón trigonométrica de acuerdo a este triángulo que se está mostrando enfrente, ¿no?, de la imagen. Bueno, si se fijan aquí en el triángulo, ya sabemos que es un triángulo rectángulo, en la cual pues objetivamente aparece un cuadrito aquí, y dice que B tiene un valor de 4. Si yo trato de medirlo, pues yo estoy observando que ese sí mide 4 centímetros y debe medir como 3 centímetros. Si yo utilizo la regla, pues efectivamente sí me mide 3 centímetros. Bueno, en este caso, dense cuenta que yo tengo uno de los lados en el cual yo desconozco cuánto vale, y aunque digan, a veces uno puede decir, no, pues también puedo medirlo, pero supongamos que no podemos medir este triángulo, ¿no? En este caso, pues yo debo, digamos que voy a tratarlo de calcular cuánto es este lado. Sin embargo, en este triángulo tengo que identificar, como lo habitualmente es, que quién es hipotenusa y quiénes son los catetos. ¿Sale? Perdón, si se fijan, aquí se me olvidó en el ejemplo que tenía que poner el ángulo. En este caso estoy poniendo el ángulo A de este lado. Entonces, bueno, en base a este triángulo que yo tengo enfrente, lo único que yo debo determinar es cuánto vale el lado C, porque aún así, si por ejemplo, si ya conozco este caso, pues como es el ángulo, sé que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como realmente debo conocer el último valor de este lado, como ya sabemos que va a ser la hipotenusa, significa que no voy a poder resolver como me dice el ejercicio. Bueno, empezamos a resolverlo y ponemos aquí la palabra solución. Pero lo primero es que, pues como ya sabemos que está este cuadrito, significa que estos dos lados son los catetos y la diagonal es la hipotenusa. Y estos dos lados son los catetos, entonces este es cateto y este es cateto. ¿Sale? Bueno, una vez que ya identifiqué los lados, en la cual los dos son catetos, voy a poner aquí la palabra cateto. Significa que voy a aplicar, para poder encontrar el valor C, que es la hipotenusa, se va a aplicar el método que es el teorema de Pitágoras, en la cual dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea que hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, sin embargo, pues ¿quién es hipotenusa? Pues hipotenusa es el valor de C al cuadrado, es igual a al cuadrado, porque es uno de los catetos, más B al cuadrado. O sea que esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, en la cual es esta ecuación que más importa, ¿no? Bueno, ahora lo único que voy a hacer es sustituyendo los valores, en la cual yo sé que C, como yo no conozco el valor de C, C al cuadrado se va a quedar igual, tal intacto. El valor de A al cuadrado dice que tiene un valor de 3, entonces aquí se le pone 3 al cuadrado, aparte como es uno de los catetos, entonces pues se le pone 3 al cuadrado, más B, que es otro de los catetos, que tiene un valor de 4 al cuadrado. Recordemos que 3 al cuadrado es una multiplicación de sí misma, que sería C al cuadrado es igual a 3 por 3, es igual a 9, más 4 por 4, es igual a 16. Se suma 9 más 16, en la cual C al cuadrado es igual a 9 más 16, es igual a 25. ¿Sí? Una vez sumados, si se fijan, yo tengo C que está elevado al cuadrado. Al pasarse al otro lado del igual se convierte como en raíz cuadrada.
Debemos de recordar que todo lo que se suma, la contrapuesta de la suma es la resta, la contrapuesta de la multiplicación es la división, la contrapuesta de la potencia va a ser la raíz cuadrada. Entonces, por eso, como este está elevado al cuadrado, significa que este se va a convertir, el 25 se me va a convertir en raíz cuadrada. Entonces saco la raíz cuadrada de 25. Por seguridad, pues yo utilizo la calculadora, que sería 25, y efectivamente este me va a dar un resultado de que C es igual a 5. Entonces me está indicando que el valor de aquí de C tiende a ser un valor de 5, en la cual es la que me están a mí preguntando cuánto vale C. De acuerdo a lo calculado, voy a tratar de medirlo, ahora sí, para, como dicen, comprobar, para ver si realmente mide 5 centímetros. Y si se fijan, tanto lo calculado como medido, el valor de C, que es la hipotenusa, efectivamente este sí me está dando 5 centímetros. O sea que C sí vale 5. Entonces ya se comprobó, y entonces lo único que me hace falta es poner las razones trigonométricas de acuerdo a los valores que yo ya tengo aquí en el triángulo. Entonces, de acuerdo con los valores, de A, B y C, se tiene que ahora tenemos que resolverlo de acuerdo al ejemplo que me están pidiendo, que es, debo determinar el valor de cada razón trigonométrica. En este caso yo tengo el seno de la. Observen que yo solamente identifiqué que estos dos lados, como este es el ángulo recto, porque aquí está el cuadrito, significa que estos son los catetos y este diagonal es la hipotenusa. Pero el problema es que yo no sé quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. En base a el ángulo A, significa que si este es la hipotenusa, significa que el otro va a ser va a ser el adyacente. Entonces este es el que me hacía falta que identificar que este cateto es nombrado como adyacente, y este cateto, si ese es el adyacente, entonces el otro cateto va a ser el opuesto. Bueno, una vez que ya identifiqué los catetos, entonces ahora sí ya voy a resolver. Debo poner el seno del ángulo, pero ¿de cuál ángulo? Del ángulo A. Entonces aquí pongo el seno del ángulo A. Yo sé que el ángulo A es igual a cateto opuesto, entonces le voy a poner como CO, que significa cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, en la cual el cateto opuesto tiende a un valor de 3 entre la hipotenusa, que es igual a 5. Entonces ese es mi resultado del primer función trigonométrica. La segunda función sería que el coseno de la es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, en la cual el valor de cateto adyacente tiene un valor de 4. Entonces aquí pongo 4 entre el valor de hipotenusa, que tiende a ser un valor de 5. ¿Ok? Continuamos con el tangente del ángulo A. Dice que el tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente, que esto es igual que el valor del cateto opuesto tiene un valor de 3 entre el cateto adyacente, que tiende a ser un valor de 4. Bueno, entonces yo ya tengo las tres primeras funciones trigonométricas y me hacen falta las otras tres, en la cual sería que el cotangente del ángulo A es igual al cateto adyacente entre cateto opuesto, en la cual el cateto adyacente tiende a un valor de 4, tiende a ser un valor de 4 entre el cateto opuesto, que tiende a ser un valor de 3. Y siguiente sería el secante de A es igual a hipotenusa entre cateto adyacente, que esto es igual a que el valor de hipotenusa tiende a ser un valor de 5.
entre el cateto adyacente, que tiende a ser un valor de 4. Y por último, el cosecante de A es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, en la cual hipotenusa tiende a ser un valor de 5, entre que el cateto opuesto tiende a ser un valor de 3. Entonces ya una vez significa que ya se resolvió el ejercicio, de tal manera que de acuerdo a este triángulo rectángulo se consiguieron las funciones, se le ha asignado el valor de a cada razón trigonométrica que se está mostrando aquí en pantalla, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo para que así podamos fortalecer un poco más el conocimiento. No, ese no, va a ser este. Perdón. A ver, vamos a resolver este ejercicio en la cual tenemos este triángulo. Si se fijan, vamos a comprobarlo con la medición, en la cual dice que este lado debe medir 1 centímetro. Si lo mido, efectivamente este sí me está dando 1 centímetro. Y acá dice que debe darme 4.9 centímetros. Ya perdí la punta. Ahí está. 4.9 centímetros. Entonces, debe darme, aquí dice que es 4.9 centímetros, o sea que casi llega a los 5 centímetros. Bueno, entonces aquí me están preguntando cuánto vale C. Sin embargo, como a pesar de que yo sí puedo medirlo, pues algunos van a medirlo, pero no sería muy correcto. Entonces, para poder resolverlo, lo recomendable es hacerlo, como dicen, vamos a comprobarlo matemáticamente. Bueno, entonces aquí pongo solución. Y lo único que se va a hacer es, primero, pues como tenemos aquí enfrente el triángulo rectángulo, a pesar de que no se está mostrando, no se puso aquí el cuadrito, aún así podemos identificar que por ende te va a dar los 90 grados. Entonces este es un ángulo recto. Entonces si ese es el cuadrito donde te genera el ángulo recto, significa que este lado va a tener será hipotenusa, y estos dos lados que me hacen falta van a ser los catetos. O sea que este es el cateto y este otro es el otro cateto, ¿no? Sin embargo, como tenemos la referencia del ángulo A, significa que estos dos, me falta nombrar quién y quién es el cateto para diferenciarlos. En este caso, significa que en base a referencia de este ángulo A, significa que si este es hipotenusa, entonces el otro va a ser el adyacente, porque el adyacente es parte del ángulo A y su opuesto, y el otro cateto pues va a ser su opuesto, ¿no? Bueno, entonces para poder resolver, para poder encontrar el valor de C del lado faltante, aplicamos el teorema de Pitágoras, en la cual dice que la suma de los catetos al cuadrado, ahora lo voy a poner así al revés, cat al cuadrado por más cat al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que uno de ellos va a ser el cateto al cuadrado y el otro va a ser el cateto al cuadrado. Como estos dos son catetos, aunque tengan ya uno dice opuesto adyacente, aún así es lo mismo. ¿Qué les parece si uno de estos cat lo voy a poner como a al cuadrado? Entonces aquí sería a cuadrada más b cuadrada es igual a c al cuadrado. De tal manera que ya tengo una ecuación más fácil de entender, en la cual nada más lo único que me hace falta es sustituirlos, debido a que el valor de A tiene un valor de 4.9 al cuadrado, más el valor de B tiende a ser a 1 al cuadrado, y el valor de C es el que no lo tiene, entonces se deja igual. Evaluándolo, me resulta que estas dos se elevan al cuadrado, entonces voy a utilizar un poco la calculadora, pongo que 4.9 elevado al cuadrado, me está diciendo que va a ser 24.01, entonces 4.9 me da 24.01 más 1 al cuadrado es igual a 1, igual a c al cuadrado. 24 más 1 es 25.01, que esto es igual a c al cuadrado. Entonces C
Recordando que si está sumando, la contrapuesta de la suma es la resta, la multiplicación es la división y la potencia es la raíz cuadrada. Y yo lo que tenía era c al cuadrado es igual a 25.01. O sea, a pesar de que yo tengo que 25.01 es igual a c al cuadrado, ok, perdón, tuve unas pequeñas fallas técnicas. Entonces lo que yo trataba de decir es que lo que yo tengo es que 25.01 es igual a c al cuadrado, en la cual pues yo lo estoy poniéndolo al revés, o sea que c al cuadrado es igual a 25.01, o sea que sigue siendo lo mismo. Pero bueno, lo único que me hace falta es despejar esta, en la cual aplicando que si está elevado al cuadrado, al pasarse al otro lado del igual, se convierte como la raíz cuadrada de 25.01, ¿no? Bueno, entonces utilizando un poquito la calculadora, sacando la raíz cuadrada de 25.01, me está dando como resultado de 5 puntos y 3 ceros con 9, en la cual dice que el lado C debe ser 5.1239, ¿no? Pero vamos a redondearlo, pues que sea 5, ¿no? Pues para no exagerar tanto. Vamos a decir que este es 5. Entonces, para decir que este es aproximado, se le tiene que poner estas dos, en lugar de ponerle igual como lo tenemos aquí, eventualmente en libros se le pone así como dos estos así curveados, que significa que es como aproximado. Quiere decir que en lugar de ponerle muchos puntos decimales, vamos a decir que este es aproximado a un valor de 5. Y eso se nota porque tenemos aquí los 3 ceros. Bueno, de acuerdo a este valor, dice que nos se debe dar como de 5 centímetros. No importa de cuál lado lo veamos, aún así se puede apreciar que debe dar 5 centímetros. De tal manera que si mide 4.9 centímetros, que ya se comprobó anteriormente, que sí me da 4.9, me va a dar 1. Entonces, comprobando tanto lo calculado como lo medido, entonces yo voy a medir que me debe dar 5 centímetros, en la cual efectivamente sí me da 5 centímetros. Si lo volteo así, para visualizarlo bien ese 5, observen que realmente sí me está dando los 5 centímetros, tanto lo calculado como lo medido. Bueno, una vez que ya descifré o se descifró cuánto vale el valor de C, que en este caso es 5, significa que ahora tengo que, como dice el ejercicio, tengo que resolver cada razón trigonométrica para el ángulo A. Eso quiere decir que debo poner que el seno del ángulo A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto? En este caso pues va a ser el valor de 1, entonces aquí pongo 1 entre hipotenusa, que tiende a ser un valor de 5. Continuamos, sería el coseno de la es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, en la cual el valor de cateto adyacente tiende a ser un valor de 4.9 entre el valor de hipotenusa, que tiende a ser 5. Se sigue, siguiente función trigonométrica, que sería el tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a que el cateto opuesto tiende a ser un valor de 1, entonces aquí pongo 1, entre el valor del cateto adyacente, que tiende a ser un valor de 4.9. El cotangente de A pues es al revés, que significa que es cateto adyacente entre el cateto opuesto, es igual que el valor de cateto adyacente tiende a ser un valor de 4.9 entre el cateto opuesto, que tiende a ser 1. Se continúa, que sería la secante de A es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente, en la cual la hipotenusa tiende a ser un valor de 5 entre el cateto adyacente, que tiende a ser un valor de 4.9. Y por último sería el cosecante de A es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto, que ya sabemos que hipotenusa vale 5 y el cateto opuesto vale 1. Y esos son los resultados
estos son los valores de cada razón trigonométrica de acuerdo al triángulo rectángulo que se muestra en esta figura. Bueno, para poder fortalecer un poco más, vamos a resolver otro ejercicio en la cual ustedes ya lo observaron por accidente. En este caso yo ya tengo los valores. Si se fijan en los dos ejercicios, en los dos ejemplos anteriores, yo los medí para comprobarlos, tanto lo calculado como lo medido. Ahora esta vez, ya no, en este triángulo, pues ya no lo puedo medir, ¿no? Entonces, pues ya, esta vez, digamos que si vale 10, pues ahora sí ya para mí ya no van a valer 10, sino que ya da otro valor. Además, si lo intento, me va a hacer un triángulo muy grande. Entonces, para no hacerlo muy grande, pues se tuvo que reducirlo a una escala más pequeña, para que así digan, no, pues si vale 10, vale 6 y no sabemos cuánto vale. De tal manera que se tiene que resolverlo matemáticamente. Bueno, entonces aquí va a poner su respectivo ángulo, que va a ser, por ejemplo, el B. Se me olvidó poner su respectivo ángulo. Y ahora sí vamos a continuar a resolverlo. Para poder resolver el ángulo faltante, debemos aplicar el teorema de Pitágoras, en la cual pues ya sabemos que es su hipotenusa, y es su cateto, y también es su cateto. Entonces, lo único que debemos aplicar es el teorema de Pitágoras, en la cual la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Uno de los catetos va a tomar, por ejemplo, el valor de a al cuadrado, más el otro cateto va a ser el b al cuadrado, es igual a c al cuadrado. En este caso yo ya tengo valores, en la cual el valor de a tiende a ser un valor de 6 al cuadrado, más el valor de b, que es el que yo lo desconozco, entonces se pasa igual, y el valor de c, que tiende a ser un valor de 10 elevado al cuadrado, ¿sale? Ahora procedemos. 6 al cuadrado significa que 6 por 6 te va a dar 36, más b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, es igual a 100. 36 que se está sumando al pasarse del otro lado de lo igual, como pues ya se lo dijo anteriormente, que el lado opuesto de la suma es la resta, significa que como se está sumando, significa que se va a pasar a restando, o sea sería 100 menos 36. Y 100 menos 36, si para confiarnos más, uso un poquito la calculadora, que sería 100 menos 36, y me va a dar 64, ¿no? Entonces yo pongo que b al cuadrado es igual a 64. Y como está potencial, al pasarse al otro lado del igual, se convierte en raíz cuadrada, que sería la raíz cuadrada de 64. Y sacando la raíz cuadrada de 64, pues sé que me va a dar 8, pero por seguridad saco la raíz cuadrada de 64 y efectivamente me está dando un resultado de valor de 8. Entonces aquí pongo que esto es igual a 8. Entonces ya sé cuánto vale b, en la cual me dice que tiende a ser un valor de 8. O sea que ya no lo puedo medir, pero con lo calculado se dice que valor de b es un entero, que es un 8. Bueno, continuamos. Nada más lo único que me hace falta es, de acuerdo al ejemplo, es que debo darle la razón de acuerdo a este ángulo. Como ya saben, ya estos dos son los catetos, pero el problema es que yo no sé quiénes son los opuestos, quién es el opuesto y quién es el adyacente. En base a este ángulo significa que si es la hipotenusa, el otro que es parte es el adyacente, o el que no es parte de este ángulo, sería su opuesto. O sea que esta línea es su opuesta y esta sería el adyacente. Entonces le pongo como la palabra allá, ¿no? Bueno, entonces continuamos, que sería el seno del ángulo B. Estamos manejando el ángulo B, entonces voy a poner aquí B es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Pues ya sabemos que me va a dar un valor de 8, entonces aquí pongo 8 entre el valor de la hipotenusa, que tiende a ser un valor de 10. La siguiente función sería el coseno de B, del ángulo B, sería cateto adyacente entre su hipotenusa. El cateto adyacente tiende a ser un valor de 6, entonces aquí se le pone 6 entre la hipotenusa, que tiende a ser un 10. El siguiente sería que la tangente del ángulo B es igual
al cateto opuesto entre el cateto adyacente, en la cual el valor del cateto opuesto tiende a ser un 8, entonces aquí pongo el 8 entre el cateto adyacente, que tiende a ser un valor de 6. Se continúa, que sería el cotangente de B, perdón, iba a poner A, que el cotangente de B es igual, pues al revés, ¿no? Pues sería que el cateto adyacente entre el cateto opuesto, en la cual el valor del cateto adyacente tiende a un valor de 6, ¿sí? 6 entre 8. Se sigue que sería la secante de B es igual a hipotenusa entre el cateto adyacente, en la cual el valor de la hipotenusa tiende a un valor de 10, entre el cateto adyacente, que tiende a ser un valor de 6. Perdón. Y por último sería el cosecante de B es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, en la cual el valor de la hipotenusa tiende al valor, pues el mismo 10, entre el cateto opuesto, que va a ser el 8. Muy bien. Y eso sería todo del video. Si se fijan, ya conseguimos el valor de cada razón trigonométrica. Nada más debemos identificar quién es el cateto adyacente y el opuesto. Y si en un dado caso pues no sabemos cuánto miden nuestros lados, pues tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, en la cual es una alternativa para poder resolver este ejemplo. Bueno, por el momento sería todo del video. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido, comprendido. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal y puedan consultar más videos, para que así puedan fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas. Y no se les olvide darle un buen me gusta a este video, para que así me puedan seguir inspirando de seguir continuando subiendo más tipo de este material al canal. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones, para que así puedan seguir ser como de los primeros, o enterarse de que yo acabo de subir el material al canal, para que así puedan seguir motivándose a la materia, ¿no? Bueno, entonces despidiéndome, y nos vemos al siguiente curso de matemáticas. Nos vemos hasta la próxima.